Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Escucha, Señor, mi voz y mis clamores. Ven en mi ayuda y no me rechaces ni me abandones, Dios Salvador mío. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Luisa Pérez Morales, Porfirio Pelayo Beltrán, Rigo Pelayo, Luz Beltrán, Carmela Pelayo Beltrán, Rigo Pelayo Beltrán, Elia Pelayo Beltrán, Jesús Hermán Toro, Samuel Borunda y Elisa Duarte. Oramos en el último día por el eterno descanso en la novena de Emilia Carrillo. Oramos también por el eterno descanso de todas las personas que fallecieron en el accidente aéreo en la India. Oramos por la salud de todos los enfermos. Oramos por la vida y protección de la familia Salazar Gutiérrez. Oramos por la salud y sanación de Miguel Uribe Turbay. Oramos por la tranquilidad emocional y espiritual de Liliana Núñez. Y oramos en acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Rosaura Mosquera. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía, dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores, diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, fuerza de todos los que en ti confían,
Ayúdanos con tu gracia, sin la cual nada puede nuestra humana debilidad, para que podamos serte fieles en la observancia de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cristo se hizo pobre por ustedes. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, queremos que conozcan la gracia que ha otorgado Dios a las comunidades cristianas de Macedonia, pues en medio de las pruebas y de los sufrimientos ha sido inmensa su alegría y su extrema pobreza ha producido tesoros de generosidad. Somos testigos de que han hecho lo que podían y más de lo que podían. Espontáneamente nos pedían con mucha insistencia el favor de participar en la ayuda de los hermanos. Y superando nuestras esperanzas, se pusieron ellos mismos a disposición del Señor y de nosotros, tal como Dios lo quería. De suerte que tuvimos que pedirle a Tito que concluyera entre ustedes esta obra de generosidad, puesto que él la había comenzado. Y ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. No se lo estamos ordenando, solo queremos comprobar, mediante su interés por los demás, qué tan sincero es su amor. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré y tocaré para mi Dios, mientras yo exista. Alaba, alma mía, al Señor. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra, es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba, alma mía, al Señor. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que lo odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen?
¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Decimos todos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Volvemos al quehacer del día, a lo diario de nuestra vida cristiana. Hoy la palabra de Dios nos llama a nosotros a ser generosos. Nosotros tenemos que aprender de la generosidad, una de las generosidades más grandes que nos muestra el apóstol Pablo, que ha hecho Dios por nosotros, es enviar a su Hijo para que muriera por cada uno de los pecadores. Lo dirá Pablo al final de la lectura del día de hoy en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 9, dice: lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos en su pobreza. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Mire, Dios lo tenía todo, es Dios, y dejó todo lo que tenía para hacerse hombre, para hacerse semejante ¿a quién? A nosotros. Y lo dice, entonces, siendo rico se hizo pobre, ¿por quién? Por nosotros, es decir, bajó al mundo, convertido en hombre, ¿a causa de quién? De nosotros, dice Pablo. Para que ustedes, dice Pablo, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. En otra palabra, Él cambió su condición divina por condición humana para que nosotros los humanos adquiriéramos la condición divina. ¿Cuál es? La entrada en el reino de los cielos. Eso es lo que nos habla a nosotros Pablo, a nosotros nos dice, mire, Dios se hace hombre para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos, siempre y cuando nosotros actuemos con generosidad. Nosotros tenemos que ser ¿qué? Generosos. Ahora bien, ¿qué es lo que yo le estoy dando a Dios? Mire, porque Pablo nos habla de la generosidad o de cómo las comunidades, en este caso de Macedonia, eran generosas. ¿Cómo eran generosas? Y Pablo le da un realce y nos dice a nosotros, bueno, si nosotros nos debemos distinguir por la generosidad, ¿sí? ¿Y en qué se basa la generosidad? Se basa en amar ¿a quién? Al prójimo. Y esto de amar al prójimo no es nuevo, sino que eso ya venía desde antiguo. Por eso el Señor va a decir, mire, yo no vengo a cambiar nada, yo vengo a recordarles a ustedes lo que hay que hacer. Hay que amar al prójimo, hay que ser generoso. En otras palabras nos va a decir Pablo, mire, si Dios se hizo pobre, teniéndolo todo, ¿por qué nosotros no hacer lo mismo con nuestros hermanos? Porque la riqueza de la que nos habla Pablo no es una riqueza material. Nosotros estamos acostumbrados a las riquezas ¿qué? Materiales. Nosotros estamos acostumbrados ¿a qué? A las riquezas materiales, no a las riquezas espirituales. A veces tenemos paz y tranquilidad y buscamos y las perdemos, buscamos otras cosas. Entonces, la riqueza que nos habla Pablo no es solamente de tener, y la riqueza de que nos habla Jesucristo no es solamente de tener y acumular cosas en este mundo, que al fin y al cabo en este mundo esas cosas se quedan aquí.
Usted puede reunir y reunir y reunir, que al final esas cosas le quedan ¿es a quién? A los demás. Tanto esfuerzo, tampoco le estoy diciendo que sean mediocres, ¿no? Pero tampoco hagamos un esfuerzo de que vamos a tener, vamos a acumular y no vamos a ser generosos ¿con quién? Con nadie. Y a veces nosotros actuamos de esa manera. Entonces Pablo nos dice a nosotros, mire, la generosidad no se trata solamente de las cosas materiales. La generosidad se trata es de ayudar a aquel que de verdad lo necesita. Y mire cómo lo expresa el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo nos dice a nosotros una cosa. Han oído ustedes que se dijo. Todos estos días de atrás nosotros hemos escuchado este discurso. Han oído ustedes que se dijo. En este caso, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso era lo que habían aprendido en el Antiguo Testamento. Ahora yo les digo, dice, yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. ¿Por qué el Señor nos dice a nosotros que debemos amar a nuestros enemigos? ¿Por qué el Señor nos dice a nosotros, mire, no se resistan al hombre malo? Porque esa gente también son nuestros prójimos. El enemigo también es mi prójimo. Y yo como hombre cristiano no debo tener el mismo pensamiento que aquel que no es cristiano. Oye, y en estos últimos tiempos, al parecer los cristianos tienen el pensamiento del hombre pagano. Porque ustedes lo ven, ¿verdad? Mire, a la gente lo que le gusta es la parranda. Y dicen ser católicos. A la gente lo que le gusta son las cosas del mundo, los juegos de azar, la discoteca, la droga, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas que ofrece el mundo para que se pierda. Y los católicos a veces toman ese pensamiento de que yo puedo hacer lo que el mundo me ofrezca. El Señor dice, no, yo como cristiano tengo que tener otro tipo de pensamiento. Y lo hemos dicho muchas veces, ¿cuáles son las fiestas del cristiano? La Santa Misa. Y yo debo venir con gran alegría a la Santa Misa. No debo venir con tristeza, no debo venir, sí, porque hay un mandamiento que me dice que debo ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Entonces, bueno, para cumplir lo que se me está pidiendo voy a hacerlo. No, yo debo venir a la misa con gran alegría porque vengo al encuentro ¿de quién? De Dios. Yo debo venir alegre, no debo venir amargo, no debo venir peleando, no debo venir, ay, porque ¿qué más? Es que esta semana nos toque y entonces ¿qué más? Voy a asistir. No, la palabra de Dios nos dice a nosotros es que yo tengo que tener otro tipo de pensamiento, no el pensamiento del mundo, porque cuando a nosotros se nos habla de generosidad, entonces nos habla es de que nos tenemos que desprender de tantas cosas. Sí, de las cosas materiales, sí, de las cosas también espirituales, del amar al prójimo, no del acumular y el tener. Por eso el Señor nos dice a nosotros, tenemos que aprender que el prójimo no es solamente aquel que me ayuda. El prójimo es también mi enemigo. ¿Cómo me debo comportar yo con aquella persona que de repente es mi enemigo, o que no me cae bien, o que no le quiero hablar? Pues dice el Señor, hagan el bien a los que lo odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian. En otras palabras, el Señor dice, mire, hay mucho por qué rezar. Si usted no reza es porque no quiere. Pero si usted tiene un enemigo, que de por sí a veces los tenemos, dice la palabra de Dios, mire, hay que hacerles el bien y rogar por ellos. Entonces, el hombre cristiano no debe comportarse como ¿quién? Como un hombre pagano. El hombre pagano dice, si él me odia, yo lo odio más. Si él me calumnia y me persigue, pues yo también voy a hacer lo mismo. Lo voy a calumniar y lo voy a decir, o le voy a reclamar, o voy a pelear con él. Y el Señor el día de ayer nos decía a nosotros, mire, no hagan resistencia al hombre malo, déjelo quieto. Usted no tenga el mismo pensamiento de él, ni tenga un pensamiento de venganza, porque a veces es el pensamiento, es que es mi enemigo, Padre. Pero el Señor dice, en vez de usted hacerse más vengativo, hágale el bien y rece por ellos. Haga el bien y rece por ellos.
Es muy difícil el camino cristiano, porque el Señor me dice todo lo contrario a lo que el mundo me diría a mí. Es que si Él lo odia, ódielo. Es que si Él le hizo esto, hágaselo usted también. Entonces, el Señor nos pide a nosotros hacer cosas diferentes. Hagan el bien, recen por los que lo persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial. En otras palabras, mire, nos va a decir la misma palabra de Dios. Dios no nos trata como merecen nuestros pecados. Dios no nos trata así. En otras palabras, no debo tratar a los demás por el pecado que Él está cometiendo, que es de persecución, que es de calumnia y que es de hacerme el mal y de odiarme. Entonces, yo no debo tratarlo a Él porque Él me odie por ese odio. Yo no lo debo tratar a Él mal porque Él me persigue o me esté calumniando, sino al contrario. Yo como hombre cristiano, aunque me calumnien, me persigan y me odien y me hagan el mal, yo siempre tengo que hacer el bien. Y ahí es donde nosotros nos distinguimos de los demás, que somos diferentes, que no actuamos según como el mundo nos está diciendo. Entonces, si Dios no me trata a mí mal por mis pecados, sino me trata bien, porque va a decir la palabra de Dios, porque el Padre Celestial hace salir el sol para buenos y malos, y manda la lluvia sobre los justos y los injustos. Imagínese usted, Dios nos da la vida a todos. Si Dios fuera un humano como nosotros, y no me estoy refiriendo a Jesucristo, sino al Padre, nosotros los humanos decimos, el que hace el mal no merece nada bueno, no merece nada bueno. El que es malo debería morirse. Ese es el pensamiento del criterio humano, el criterio del hombre. Pero el pensamiento de Dios no es ese. Sí, comete pecados, sí, comete infracciones, hace el mal, pero yo no lo voy a tratar según el mal que Él comete. Y por eso su Hijo viene a enseñarnos a nosotros. Sí, hacen el mal, sí, dicen cosas, cometen pecados, pero ustedes mismos no deben tratarse según sus pecados. Al contrario, háganle el bien y recen por ello. Ese es el hombre cristiano. Actuar según de la manera que nos está hablando Jesucristo. Entonces yo tengo que pensar, si Dios le da la vida a todos, sí, porque si usted llega a conocer a alguien malo, usted dice, ojalá se muriera. Pero usted menos mal que usted no es Dios, porque si no todas las personas malas, entonces usted las eliminaría en un día. Pero Dios le sigue dando la vida a esa persona mala. Por eso la palabra de Dios no va a decir, hace salir el sol para buenos y malos. En otras palabras nos está diciendo, Dios le sigue dando la vida a todos, buenos y malos. Si Dios mirara nuestros pecados y nos juzgara según nuestros pecados, pues imagínese usted, ¿quién podría vivir en este mundo? Nadie, pero Dios no nos juzga por eso. Dios al contrario nos enseña a nosotros a cómo debemos vivir y nos dice, todos somos malos, todos. A los padres le dice, si ustedes que son malos le saben dar cosas buenas a sus hijos, entonces Dios nos dice, ¿saben qué? Todos son pecadores, ninguno puede creerse que es mejor que otro, todos son pecadores, pero porque sean pecadores no deben actuar de manera mala, antes bien, hagan el bien. Dios cree en nosotros los seres humanos y Jesucristo también, su Hijo, en que nosotros podemos hacer el bien. Por eso Él viene para mostrarnos a nosotros que los seres humanos podemos hacer el bien y podemos cumplir todas las cosas de Dios siempre y cuando nosotros nos los propongamos, que no actuemos de manera arbitraria. ¿Cuál es la manera arbitraria esta? Porque si ustedes aman a los que lo aman, dice el Señor, yo amo solamente al que me ama, yo le hablo solamente al que me habla, yo trato bien solamente al que me trata bien. Dice el Señor, si usted hace eso, ¿qué recompensa merece? Y mire como lo dice con otra pregunta, ¿no hace eso mismo los publicanos? ¿Quién eran los publicanos? Pues los que eran reconocidos como pecadores, pues. ¿No hacen eso los pecadores? El hombre que no conoce a Cristo trata bien solamente al que lo trata bien, saluda solamente al que lo saluda y ama al que lo ama. Por eso el Señor anteriormente dice, amen a su enemigo porque ese también es su prójimo.
Recen por los que los persiguen y calumnian, porque ese también es su prójimo. No podemos solamente amar a aquel que me hace el bien y odiar a aquel que me hace el mal. Dice el Señor, a todos hay que amarlos. Y esa es la ventaja del amor de Dios, porque el amor de Dios nos lleva a nosotros al perdón, a yo perdonar a mi hermano que me ha hecho mal, como lo decimos en la oración del Padre Nuestro. ¿Qué decimos nosotros en el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos al que nos ofende. Si alguien me ha ofendido, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Perdonarlo. Es mi prójimo y tengo que amarlo. A pesar de que me haya ofendido, a pesar que me haya hecho daño, pues yo tengo que amarlo. Eso es lo que nos dice el Señor. Yo no es solamente amar a aquel que me ama, no es solamente hacerle bien a aquel que me ayuda, no es solamente ayudar a aquel que me presta la mano, no. Yo ayudo a este que me presta la mano, pero ayudo a aquel que a veces se porta mal conmigo. A eso se refiere el Señor. Y si lo saludan tan solo sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hace eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos. ¿Qué significa ser perfecto? Lo que nos dice el Señor más arriba. Si Dios hace salir el sol para buenos y malos y la lluvia para los justos y los injustos, pues el Señor nos está diciendo, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Significa de que yo, si el Padre ama a todos sin importar lo que hagan, yo también debo amar a mis hermanos sin importar lo que ellos hagan. Y eso lo tengo que aprender. No me importa lo que Él haya hecho, aunque Dios lleva cuenta de nuestros pecados. Pero si nosotros nos arrepentimos, dirá la palabra de Dios, nuestros pecados pueden ser rojos como la escarlata, pero si yo me arrepiento, mi alma quedará blanca como la nieve, dirá la palabra de Dios. En otras palabras, si Dios está dispuesto a perdonarnos a todos, yo también tengo que estar dispuesto a perdonar ¿a quién? A mis hermanos. De eso se trata la perfección. La perfección no se trata de que yo no haga nada malo. La perfección se trata de yo poder perdonar al hermano que me ofende. La perfección se trata de eso. La perfección no se trata de que, no, yo no hago nada malo. Porque a lo mejor usted no hace nada malo, pero no es capaz de perdonar al que lo ofende. Y usted creyendo que todo es bien, y resulta que no, tiene algo que no lo deja ser perfecto, que es no perdonar a aquel que lo ofende. La perfección se trata entonces de perdonar, es lo que nos va a decir el Señor. Y yo cada día tengo que ajustarme a lo que me dice Dios, perdonar a aquel que me ha ofendido, de eso se trata. El que me calumnia, me ofende. El que me persigue, me ofende. El que me odia, me está ofendiendo. En otras palabras, pues yo tengo que aprender a perdonarlo. Ese es el amor al prójimo. Que ojalá nosotros podamos amar a aquellos y rezar por los que nos calumnian y nos persiguen para que así alcancemos la perfección de Dios. Amén. Presentamos ante el altar del Señor la ofrenda del pan y del vino.
Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos y santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Dios nuestro, que en estos dones que te presentamos has otorgado al hombre el pan que lo alimenta y el sacramento que le da nueva vida, haz que nunca llegue a faltarnos este sustento del cuerpo y del espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre de bondad, y te glorificamos, Señor, Dios del universo, porque no cesas de convocar a los hombres de toda raza y cultura por medio del evangelio de tu Hijo y los reúne en un solo cuerpo, que es la Iglesia. Esta iglesia vivificada por tu Espíritu resplandece como signo de la unidad y de todos los hombres. Da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todas las puertas de la esperanza. De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que has sellado con nosotros para siempre. Por ello, Señor, te enaltecen el cielo y la tierra, y también nosotros, unidos a toda la iglesia, proclamamos el himno de tu gloria. Dios del universo, llenos está la tierra de su gloria, hosana en el cielo, hosana en la tierra, hosana en el cielo, hosana en la tierra. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús. Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz,
ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra iglesia de Barinas se renueve constantemente en la luz del Evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia, entre nuestro obispo Jesús, los presbíteros y diáconos, entre los obispos y el Papa León. Que la iglesia sea en medio de nuestro mundo, dividido por las guerras y discordia, instrumento de unidad, concordia y de paz. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, San Pablo y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos la paz. La paz se contigo. Con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de Cristo. Una sola cosa he pedido al Señor y es lo único que busco: habitar en la casa todos los días de mi vida. Oremos. Que nuestra participación en este sacramento, signo de unión de los fieles en ti, contribuya, Señor, a la unidad de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Quien cree en ti, Señor, no por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Dichosos los difuntos que mueren en el Señor. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Emilia Carrillo descansa de sus trabajos, porque sus obras les acompañan. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y que el último día resucitaré de la tierra. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente de Emilia Carrillo, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Vamos ahora a cantarle cumpleaños a Rosaura Mosquera. Año feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Rosaura, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Rosaura, cumpleaños feliz. Fuerte el aplauso. Dios la bendiga. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su trabajo, su familia, así les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.